emergency exits, two at the forward cabin, two at the rear over the wings, two fire extinguishers, one behind the larger seat, one behind the captain. Bienvenidos a nuestro podcast El Despegue. 20 minutos donde Ángela y Ángel compartirán contigo todo lo relacionado a su experiencia en áreas de la educación y la tecnología, así como de otros ámbitos en sus vidas personales. Ajustense sus cinturones y disfruten del vuelo. Finalmente, bienvenido a este nuestro espacio. Como ya se anunció en el anterior renglón, pretendemos dar una visión de toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos últimos 20 años en nuestras carreras, tanto educativa como en cuanto a la tecnología y la ingeniería. Mi nombre es Ángel Velázquez, soy técnico electrónico. Y por acá les habla Ángela Manzano, soy licenciada en educación y últimamente me he dedicado a la enseñanza del idioma español a extranjeros. Bueno, como lo venimos anunciando, esto es una idea de un espacio que queríamos crear hace mucho tiempo para narrar y compartir con la mayoría de las personas con que interactuamos acerca de el trabajo de la educación, tanto en el ámbito académico como lo ha tenido Ángela, como en el ámbito técnico como lo he tenido yo, que he tenido la oportunidad de trabajar en áreas de la ingeniería, tanto en la parte práctica como en la parte educativa, y de donde se aprende o de donde se obtiene una gran experiencia, debido a que cuando tú enseñas aprendes el doble de lo que has aprendido. Es una experiencia realmente beneficiosa y gratificante, sobre todo cuando te gusta lo que haces. El tema principal que queremos desarrollar en este primer podcast, con un poco de nerviosismo o con un poco de incertidumbre, porque es la primera vez que hacemos esto de manera en línea. Mi parte personal, siempre he pensado desarrollarlo con un par de amigos, pero bueno, como otras cosas no hemos podido comenzar debido a asuntos personales, tiempo, situación país, X, Y o Z, pero en esta oportunidad lo iniciamos Ángela y yo. Pues sí, esta es una gran oportunidad en la que mediante nuestras experiencias vamos a compartir con ustedes cómo ha sido, bueno, en mi parte personal, cómo ha sido desde que tengo la oportunidad de desempeñarme en el área de la educación, cómo ha sido mi desempeño, qué he aprendido y qué he podido brindar. En este caso yo puedo decir que es más lo que he aprendido. Si lo coloco en una balanza, es más lo que he aprendido que yo lo que he podido brindar. Los veo desde este punto de vista. Les digo el por qué. Yo me inicié en el campo de la educación de una manera pues inesperada. Bueno, creo que siempre fui no una excelente estudiante, sino una estudiante pues término medio. Nunca fui una alumna lumbrera, nunca tuve excelentes calificaciones. Sin embargo, siempre me gustó ser dedicada a los estudios, a la preparación, porque eso fue lo que me inculcaron desde casa. Por situaciones de la vida, se me presentó la oportunidad de comenzar a dar clases de inglés en un colegio privado, de donde yo vivía. Bueno, sin preparación académica para yo poder brindar clases a un grupo, me dieron la oportunidad. Pero tú te habías planteado antes en tu vida ejercer como educadora. Siempre me llamó la atención el trabajo de ser maestra, pero personas cercanas a mi familia siempre me decían, no, estudia otra cosa, piensa en otra cosa, y de hecho, luego que yo me gradué de bachillerato, estudié otra cosa, me fui por otra área que no tiene nada que ver con el área educativa, pero por situaciones de la vida, como les estoy comentando, pues llegué hasta formar parte de un equipo de
de maestros y profesores. Y dentro de ese andar, pues me exigieron que tenía que estudiar si quería seguir con mi trabajo. Y fue que tomé la decisión de iniciarme pues en la licenciatura de Educación, mención Lengua y Literatura. Siempre he trabajado en el área de docencia relacionada a la parte de lenguaje o de idiomas. Mi primera experiencia fue dando clases de inglés particulares y ante una institución educativa. Y bueno, y hoy en día creo que estoy en una posición profesional donde me siento más a gusto, estoy trabajando con más... la palabra es esta, estoy más a gusto con lo que estoy haciendo. Primero porque estoy enseñando algo que como nativa, como venezolana, como hispanohablante, puedo brindarle a otras personas. Fue un camino que se me presentó de igual forma, sin planteármelo. Situaciones de la vida que me llevaron a buscar una alternativa de empleo y me encontré en lo que estoy ahora. Fui aprobada. La experiencia que tuve en los colegios, porque fueron muchos, creo que me ayudó a poder enfrentar ese miedo a dar esas clases con alguien que no sabía con qué me iba a encontrar. Primero porque son personas que no hablan mi idioma. Segundo que son personas que están en distintas latitudes, no son latinos, en su mayoría son gente europea, de otros continentes. Entonces así fue que yo llegué hasta acá. Sin querer queriendo, como quien dice, porque siempre me gustó, pero siempre había alguien que me decía, estudia otra cosa, no estudia educación. Bueno, y por las vueltas que da la vida estoy aquí, pues, siempre dedicándome a la enseñanza y a la educación. ¿Y ha valido la pena? Totalmente. Yo soy quien soy es gracias a la educación, profesionalmente, no hablando profesionalmente. Recuerdo que cuando emigré, tuve la dicha de que todos mis empleos que tuve fuera de mi país siempre fueron también relacionados a la parte educativa. Y allí comencé a darle más valor a la formación que tuve acá dentro de Ese sería país. Otro punto importante que pudiéramos desarrollar en otro capítulo acerca de la experiencia que tuviste fuera. En este caso en México, en el ámbito educativo, y que otras personas que están por fuera pudieran aprovechar de que pudieran tener una especie de ánimo, ya que hay personas que piensan que es muy complicado ejercer la carrera que tienes acá en otro país. Piensan que los obstáculos son demasiado altos y no significa que no lo sea, sino que el punto está en intentarlo y no llegar hasta ahí, pues. En mi caso, yo sí nunca me imaginé que yo iba a trabajar como educador. Todo lo contrario, yo siempre era los que estaba metido haciendo cursos de reparación en bachillerato y cursos de capacitaciones técnicas aparte, pero siempre me gustó explicar lo que yo sabía, pero no con la intención de que en algún momento podría llegar a vivir de eso. En la actualidad no estoy ejerciendo, pero cuando lo he necesitado sí he aplicado, he sido aceptado y he desarrollado cierta cantidad de cursos en el área de la ingeniería, como lo son de electrónica, de electricidad y áreas de especialización dentro de esta. Lo he hecho netamente, ¿cómo se llama? No he recibido una educación formal de manera empírica en el área educativa, pero sí siento que los planes y los métodos de enseñanza que yo he aplicado sí han ayudado a muchos de los alumnos que he tenido, porque Ángela es testigo de que muchos de ellos me envían sus testimonios luego de que yo les doy mis clases. Tengo muchos alumnos que están trabajando ya del área, que han estudiado conmigo y son personas profesionales hoy en día, y eso de verdad que me llena de bastante satisfacción. Es gratificante. Es gratificante, netamente gratificante.
Y realmente, como dije en principio, siempre me gusta yo no niego conocimiento. Realmente yo siento que cobro por mi tiempo, pero el conocimiento yo no lo niego. El tiempo vale oro y es triste perder el tiempo enseñándole a alguien que no quiere aprender. Y cuando en mi caso se me acerca una persona que realmente yo le noto intereses reales de querer aprender, mucho menos le niego mi conocimiento. Por lo que cuando yo ingresé en una academia en el centro de la ciudad, lo hice también en parte porque necesitaba un oficio no necesitaba un empleo, ya el oficio yo ya lo tenía de varias cosas, y otra entrada más porque honestamente a veces la situación es ruda y una sola entrada no te alcanza. Eso es aquí en Pekín donde te ubiques. Realmente el área educativa me ha ayudado mucho. Un punto principal que muchas veces uno se pregunta, o que te preguntan qué es educar. ¿Para ti qué es educar, Ángela? Bueno, educar es formar. Enseñar. Instruir. Fíjate que tú dices, no, yo nunca tuve la preparación, o sea, académicamente, te entiendo, o sea, no tenías técnicas pedagógicas, no tenías un modelo formal, Sin embargo, una preparación, pero... Tengo un primo, que él es licenciado en educación, y él una vez se fijó en la preparación de las clases que yo hacía, y él me nombró ciertas cosas, técnicas que yo estaba aplicando a ellos. No conocía ese tipo de técnicas. Entonces me decía, oye, tú tienes un talento innato para enseñar. Exactamente. No, y también es que, fíjate, hablar de educar es formar, es instruir y es seguir un modelo. Me tocó algo así parecido cuando comencé a dar clases. Recuerdo que la primera oportunidad que tuve a dar una clase, a estar frente a un grupo, fue nada más y nada menos que estar frente a un grupo de 43 alumnos recuerdo que fue un 8º grado de secundaria. Cuando llegué allí, temor siempre lo hubo. Y yo dije, ¿en qué me he metido? ¿Qué hice yo? Siempre hay. Siempre el temor lo hay, pero ¿cuál fue la estrategia que yo implementé en ese momento? Bueno, yo traté de seguir el modelo que yo vi en mis mejores profesores que me dieron en ese caso clases de inglés. Entonces, cuando te toca pues instruir, uno siempre tiene un modelo a seguir, y es lo que acá estamos, bueno, en mi parte, pues, muy personal, es lo que yo trato de hacer. Yo trato de brindarle a esos alumnos lo mejor de mí. Por ejemplo, hoy en día yo gracias a Dios, tengo la oportunidad de tener un grupo numeroso de extranjeros que yo les estoy enseñando a hablar el idioma español. Ahí no se toca nada en la parte educativa, pero a su vez tengo otro grupo de personas que los estamos formando para que ellos sean tutores de español a extranjeros, personas que no necesitan tener experiencia previa, no necesitan tener una formación académica, y allí entonces es donde viene la labor de nosotros en nuestra academia, pues darles a ellos los pasos a seguir, las estrategias que a nosotros nos han dado resultados para esa formación. Entonces yo supongo que cuando nos tocó, tanto a ti como a mí, dar una clase, siempre tuvimos como que, bueno, el profesor X, la profesora X me enseñó esto a mí así, y yo como que tomé lo mejor de tantos profesores que tuvimos y lo pusimos en el realmente uno enseña por repetición. Exacto. Eso es un método que yo creo que la mayoría seguimos. Sin embargo, ya cuando tú vas adquiriendo experiencia, tú vas modificando los métodos con los que tú aprendiste. En mi caso, a mí siempre me gusta más ser práctico que teórico. Que yo opino que la teoría nunca está de más. De hecho, la teoría es una base importante, así sea un pequeño porcentaje. Sin embargo, cuando se hacen descubrimientos, siempre, bueno, en la actualidad siempre tienes que partir de la teoría porque la mayor parte de la teoría está hecha. Ya ahondar mucho más allá son tocar temas más profundos, pero en el área educativa que nosotros estamos tocando en este momento, realmente es de esta manera. Y volviendo al punto del método que yo utilizo para mis clases,
generalmente es más práctico que teórico. Y eso no es tampoco soplar y hacer botellas, que la gente piensa que tú llegas a un aula, o bien sea virtual o física, y que ya todo lo que tienes que hacer es ponerte a contar cómo han sucedido las cosas. Eso no es así, porque realmente no todos los alumnos tienen una misma forma de aprendizaje. Hay gente que aprende más escuchándote, hay otra gente que aprende más cuando lee, hay otra gente que aprende realmente cuando hace cosas. Entonces, cuando tú tienes un grupo numeroso de 10, 15, 20, 30 personas, bien sea en línea o bien sea presenciales, tú tienes que ir evaluando el progreso de cada uno de ellos. Y no es nada más allí, porque también están las personalidades de cada uno de ellos. Hay unos que no te dicen nada, hay otros que de una se molestan y se levantan y te llaman la atención porque sencillamente no están entendiendo. Lo peor que uno puede hacer en esos casos, esos son un tipo de anécdotas que en mi caso me han sucedido y estoy seguro que en el de Ángela también. Lo peor que puedes hacer es tomártelo a título personal. No puedes reaccionar de una forma así. Por ejemplo, he tenido casos de personas que cuando entran al aula, de personas mayores, y se fijan que quien les va a dar clase es menor que ellos, se retiran. Sí, también no vuelven a esa clase. Ya traen ciertos prejuicios de no sé qué. He tenido personas de que, por ejemplo, yo en ocasiones doy un resumen de la clase anterior y se molestan porque ellos no están malgastando su dinero para estar viendo clases repetidas. No se ponen en la posición de los demás que no asistieron, o en la posición de los demás que a muchos, porque por ejemplo yo me incluyo, me gusta hacer un repaso de lo que se vio anteriormente cuando estoy como alumno. Y he tenido casos de personas que veo que se me están durmiendo en la clase y digo, estoy fallando yo, tengo que buscar hacer esto un poco más práctico. Ahí es donde yo caigo, entonces que nosotros también aprendemos de ellos. Es correcto. Exactamente. Y es correcto, porque siempre te consigues con un alumno que te toca temas o que no dominas totalmente o que realmente no conoces. Entonces eso hay que verlo como... A mí no me da pena decir cuando no conozco algo. Exacto. A pesar de la cantidad de años que tengo trabajando con esta área de la ingeniería, no me da pena decir que no conozco o que no tengo práctica en algo, porque honestamente es muy difícil que una persona a lo largo de su vida tenga una experiencia en todo lo que abarca el área. Es cierto. No, y fíjate que cuando dices que la tarea de educación o del educador, estamos hablando en esta función, del educador, mucha gente la ve que es algo sencillo, cuando no lo es así. Cuando dijiste que no, todos los alumnos no son iguales. Exactamente, es lo que en la parte educativa, yo opino de esto con base lo que llamamos nosotros las inteligencias múltiples. Hay alumnos que, por eso es que hoy en día, me pongo en la posición mamá. Muchas veces nosotros como mamá siempre señalamos el método que le están enseñando ahora a nuestros hijos en la escuela, cuando sabemos que los procesos van cambiando, no son procesos estáticos, siempre están en función de buscar cuáles son las áreas en donde podemos focalizarnos más y brindarles mayor atención a los alumnos. Anteriormente la educación era bidireccional, lo digo yo y usted me escucha, unidireccional. Ahora no, ahora escuchamos a los alumnos, cuáles son los intereses, le hacemos hasta una prueba diagnóstica. En función de esa prueba diagnóstica, nosotros como educadores podemos descubrir cuáles son las inteligencias que él posee. Recordemos que los seres humanos tenemos inteligencias múltiples. Unos somos mejores escuchando, otros somos mejores leyendo, otros somos mejores dibujando. Entonces, dar, formar, instruir no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Claro, y hoy en día hay una serie de herramientas digitales que te permiten hacer el trabajo mucho más sencillo. Desde el llenado de un simple formulario en una página web hasta una inteligencia artificial que te entrevista al alumno cuando se matricula o se quiere matricular en un curso. Y tú cuéntame un poco, ¿te has tenido algunas anécdotas que hayan marcado así en tu vida con alguno de tus alumnos? Muy, podemos estar aquí 6 horas, 100.000 horas más. Recuerdo que, bueno, yo también tengo muchas anécdotas y gracias a Dios y a la vida he podido trabajar en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta nivel universitario. Y donde me he sentido un poco más,
más ligera, con más facilidad para tener mejor relación con mis alumnos. Son alumnos que van en edades entre 14 años hasta la adultez. No me gusta trabajar con niños porque creo que no tengo las herramientas como para poder brindarles a ellos la formación que ellos les requieren. No se te da. No se me da, simplemente eso, no se me da. Sin embargo, cuando comencé a trabajar, como lo dije antes, a dar clases de inglés, comencé desde preescolar hasta quinto año de bachillerato. Cuando entraba en el salón de preescolar, esa hora para mí parecía un día completo. Yo no hallaba cómo tomar la retentiva de esos niños. Ya luego fue gracias a mis compañeras de trabajo, por eso ya yo entraba como docente, pero a la vez como alumna. Ellas a mí me fueron diciendo qué podía hacer para que ellos tuviesen en ese momento atención a lo que yo les estaba brindando. Yo nunca he hecho un juego, yo nunca he hecho una canción, en fin, con ellos implementé eso. Ahora, cuando trabajé en primaria, época para mí que no se me va a olvidar nunca, porque fue una experiencia bonita, pero a su vez sí tuve situaciones un poco desagradables. Tanto así que cuando llegué, no me querían mis alumnos, simplemente porque su maestra, la maestra de ese grupo, iba a hacer un cambio para otro colegio y pues simplemente no me querían. Eran niños que eran de tercer grado. Recuerdo como anécdota, la primera semana de clase se negaban a entrar al salón de clase. Después que se hacía la formación, se entonaban las notas del himno nacional, cada quien se dirigía con su grupo al salón. Yo me iba a la puerta de mi salón con mi grupo y todos los niños se quedaban formados en el área donde cantaban el himno nacional, y ellos decían que ellos no iban a entrar conmigo porque yo no era su maestra, yo era una maestra fea. O sea, situaciones de niños. En esa misma escuela, eso fue un tercer grado. Luego, después de allí pasé a grados más superiores, a sexto grado. Ahí sí estaba yo un poquito más como que más tranquila, porque tenía más dominio de grupo, eran niños más grandes. Sin embargo, ahí la situación difícil no fueron con los alumnos, fueron con los representantes. Recuerdo, por eso digo que la formación viene desde casa. Recuerdo que en esos años a mí me tocó hablarle a mis alumnos de sexto grado sobre los cambios físicos que uno tiene como ser humano, hablar del proceso del periodo menstrual de las mujeres, hablar de los cambios de la pubertad, en fin, muchos temas pues que por naturaleza no suceden a nosotros. Y cuando yo comencé a tocar esos temas, era una comunidad, o es una comunidad donde está el colegio, una comunidad rural, y lamentablemente hay personas pues que son muy cerradas de mente, y en su mayoría son personas que tienen una religión, X religión, no voy a decir el nombre, pero X religión, pero son de esas que ya llegan al grado de fanatismo. Y recuerdo que cuando yo les estaba hablando al grupo sobre lo que era el proceso menstrual, el por qué no sucedía, una de las mamás llegó a quererme golpear, ahí me insultó que por qué yo le estaba abriendo los sentidos a sus hijos, que por qué yo tenía que hablar de vagina y por qué yo tenía que hablar de pene, que esos temas no los tenía yo que tomar. Yo recuerdo que yo siempre he sido muy explosiva a la hora de dar un comentario. Seguramente la niña pensaba que los niños los traían la cigüeña. Yo creo, entonces yo ahí recuerdo que le dije eso. Y yo por eso es que la sociedad está como está. Porque desde su casa no se les habla a los niños pues de las cosas naturales y le comienzan a dar nombres que si el pajarito y que si la hamburguesita. Entonces ahí comienza la formación, como lo dije, viene desde casa. Y también en ese mismo grupo, claro, una especie de oscurantismo, sí, relacionado a la sexualidad. Sí, pero era con ese grupo. Recuerdo que en su mayoría los papás eran de este grupo de religiosos, pues fanáticos, que utilizaban unas faldas que no se les veían nada a las mujeres. Las niñas utilizaban el pelo totalmente recogido, hasta tomándose así parte de la oreja. O sea, eran cuestiones.
Claro, yo respetaba, pero sí le dije a la señora, por eso es que está la sociedad como está. Esa niña se me llega a desarrollar dentro del salón de clase, muchas lloraban, maestra, me corté. Sí, o sea, eran situaciones que... Es una enfermedad. Sí, bueno, eso en ese caso. Allí también me tocó, eso también lo quiero contar, la anécdota que, bueno, como les dije, era una zona rural. Y una zona rural de los Puertos de Altagracia, donde yo vivía, donde vive mi familia paterna. Y es una localidad, pues, jocosa, como Zuliano, en fin. Y había un niño que era muy insolente. Ese niño se llama Diego. Yo nunca lo voy a olvidar. Yo no sé si él, o sea, no sé qué es de la vida de él, pero... Yo tampoco lo olvido. Pero era un niño que me maldecía, y para ellos es normal, pues. Me decía muchas insolencias y yo siempre llamaba a su mamá, pues, con las citaciones que se acercara al colegio, y la mamá nunca fue. Hasta una oportunidad que hubo una fiesta en la escuela y la señora fue, y a mí me llamaron de la dirección, que bueno, que aprovechara que la mamá de Diego estaba en la dirección. Cuando yo llego, pues yo muy educadita, muy tranquilita, le digo, ay señora, por fin la conozco, yo me presento, yo soy la maestra de Diego. Mire señora, yo quiero conversar con usted porque yo noto que Diego tiene una personalidad muy hostil, siempre anda con agresividad con sus compañeros, siempre emitiendo groserías, insultos, y bueno, yo creo que eso no está bien. ¿Cuál fue la respuesta? Ay, mija, que yo no sé qué hacer con ese maldito muchacho. Cuando me dijo así, yo dije, ya entendí todo. Yo dije, yo no voy a formar a esta mujer. Y hasta ahí lo dejé. Pero sí, son muchas experiencias. Bonitas, unas no muy agradables. Sí, pero experiencia al fin. Experiencia al fin. Pero he trabajado desde niño. De eso. Exactamente. En mi caso, mis experiencias fueron sobre todo con personas, con adultos mayores, que se registran en cursos y se molestan demasiado porque no entienden. Entonces los demás alumnos empiezan a hacerle una especie de bullying. Entonces ahí toca poner orden en el aula, aún tú queriendo reírte, pero no lo puedes hacer. He tenido también casos de personas que estudiando la clase y de repente lo que volteo, eso es a nivel presencial, porque a nivel online siempre no he tenido ese tipo de experiencia. Cuando volteo están leyendo periódico. Sí, entonces toca llamar la atención y ese tipo de cosas de que uno como adulto no entiende. Sin embargo, siempre me ha gustado más dar clases a adultos. No tanto adultos mayores, bueno, ahí he tenido adultos mayores que no ha pasado nada, han sido perfectos, han sido unos buenos alumnos, pero hay algunos que dejan mucho que desear y bueno, luego desarrollo más anécdotas como esa porque algunas hasta chistosas son. Sí, hay muchas cosas que contar. Porque... ¿Cuántos años tienes tú dando clases? Aproximadamente desde el 2011, perdón. Formalmente en un instituto desde el 2011. Yo tengo más. Yo comencé a dar clases desde la época de Cipriano Castro. Desde el 2001, un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Pero siempre me gustó. Siempre me gustó enseñar. Bueno, y otra anécdota es que cuando Néstor comenzó la escuela, Néstor, mi hijo, comenzó la escuela, pues yo como mamá, pues pendiente de sus tareas y tal, y él me decía que él no quería una mamá maestra. Y bueno, yo creo que ojalá en el día de mañana él agradezca por lo que uno está formando. Seguro que sí. Pero bueno, son cosas que cuando hablamos de qué es eso, de qué es educar, principalmente viene de la casa. O sea, uno demuestra quién es por los valores por los que fuimos educados en nuestra casa. Así es. Siempre he dicho que el reflejo de los alumnos en un aula de clase, tanto virtual como presencial, es los valores que les han enseñado nuestros primeros maestros, que son nuestra familia más cercana, papá, mamá, abuelos, tíos, nuestro entorno familiar. Eso para mí es educar. Y como educadores, pues nosotros tenemos que siempre brindar el mejor ejemplo para ellos. Somos personas, seres humanos que tenemos errores,
muchas veces me pongo como educadora, pues. Muchas veces nos señalan porque si nos ven tomando, si nos ven bailando, si nos ven cantando. Ay, si la ven perreando. Sí, ¿qué va a hacer? Ay, pero si eres maestra, pero es ser humano, ¿verdad? Claro, tampoco estoy de acuerdo que muchos lo hacen. Hay muchos educadores que pues tienen una vida que deja mucho que decir, pues, porque si somos educadores, no es que no vamos a cometer errores, pero también hay que saber dónde hacerlo, pues. Pienso yo que es así. Pero bueno, estos han sido un poco de nuestras anécdotas en nuestra introducción. Dicen que vamos a contar ámbitos tanto personales como profesionales. Y esto es nuestro primer despegue en este vuelo que no sabemos a dónde va a parar. Bueno, y qué grato poder compartir. Qué grato poder compartir estos minutos que casi ya se va, creo que la hora. No, apenas va para 30 minutos. Para compartir aunque un poco. En la introducción decía 20. Pero... Exacto. Sí, pero por eso es un vuelo que no sabemos a dónde va a llegar. Cada capítulo va a ser un vuelo a distintos puntos. Hoy, bueno, tocamos un punto muy importante para la sociedad, que es la educación. Yo espero que quien escuche esto disfrute un poco de como nosotros lo estamos disfrutando ahorita. Si pueden interactuar con nosotros en cualquier red social, en cualquier parte del inframundo, del ciberespacio, donde sea, bueno, bienvenida será. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro aeropuerto, en otro vuelo, y no sabemos cuál será nuestro destino final. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Abróchense sus cinturones que ahora vamos a aterrizar.